Y dicho esto, recordad que yo siempre empiezo las clases de la misma manera, hago un pequeño índice de lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que vamos a hacer son las noticias, que hoy sí que tengo unas cuantas, ¿vale? Y después vamos a hacer alisado simple, para lo que voy a utilizar el control de la semana pasada. Voy a resolver el control de la semana pasada para que veáis exactamente qué se os puede preguntar. Cuando enlace el alisado simple o cuando hable del alisado simple, después lo enlazaré con el alisado doble y acabaremos con el alisado triple. Y para aquellos que quieran saber qué significa esto, lo que tienen que pensar es que el alisado simple es para modelos en los que yo solo creo que tengo nivel y aleatoriedad. La aleatoriedad no es predecible, por lo tanto, lo único que quiero es predecir el nivel, el valor que creo que tiene la serie, entre comillas, en promedio. ¿Sí? En el alisado doble, lo que tengo es nivel más tendencia. Y obviamente aleatoriedad. Y en el alisado triple lo que tengo es nivel más tendencia más estacionalidad. Y esto será lo que veremos hoy. No veremos nada más. Puede ser que en algún momento me toque hablar de errores. Y cuando hable de errores, pues sale de la lámina, hablaré un momentito de errores, pero no os preocupéis porque el tema de errores lo voy a tratar con un poco más de profundidad a la vuelta. El día 28, creo, porque hoy es 14. Vamos a las noticias. Si tenéis cualquier duda, me vais comentando. Recordad que podéis pararme en cualquier momento. ¿Qué noticias tenemos? Bueno, yo sigo cumpliendo mi palabra, lo cual es todo un milagro porque el día a día a veces te hace olvidarte de las cosas que no son vitales para mañana, pero por ahora lo estoy cumpliendo. Estoy subiendo todos los controles y las notas de los controles y las tenéis todas ya subidas a Webcursos cada semana. Objetivo, que tengáis un feedback automático cercano al momento de solicitud, de realización de la prueba. ¿Sí? Aparte de eso, mañana publicaré el primer control largo. Y este control largo os va a llegar por correo electrónico. Cada alumno tendrá su enunciado y un sitio para subirlo. ¿De acuerdo? Son controles, por tanto, la respuesta tiene que ser un número. Me pones el número, fin. O los números que te pidan. Si no os llega el correo electrónico mañana, avisadme. ¿De acuerdo? Me enviáis un correo el miércoles y me decís, profe, ¿por qué no me ha llegado el correo electrónico? Muy probablemente es porque no estáis en las listas, porque hay algún problema en el script que yo utilizo, en el programa automático que yo utilizo para enviaros las pruebas. Pueden pasar varias cosas. Por tanto, si mañana no tenéis el control, no os llega el control, cosa que haré app a las 3, 4 de la tarde. Si para las 8 de la tarde no os ha llegado el control, quiere decir que A, me ha pasado algo, B, hay algo que no funciona. Entonces, si es A, me ha pasado algo, bueno, imaginaos que mañana me da un ataque al corazón, pues no os lo enviaré. Pero en motivos normales yo os lo debería enviar mañana por la tarde. Y si no os lo he enviado por correo electrónico, por favor avisadme. Tenéis de plazo, vais a tener de plazo hasta el 29 de septiembre, que creo que es el martes de la semana que viene. Dejadme que lo mire, que lo compruebe. Sí. Martes 29, después de la vuelta, ese es el plazo para la entrega. ¿De acuerdo? Por tanto, si lo queréis hacer entre el miércoles y el jueves y quitároslo de encima con el temario fresquito, súper. Que queréis hacerlo durante la semana esta de descanso para no perder el ritmo del curso, perfecto. Que queréis dejarlo para cuando volváis y hacerlo just in time, 29 de septiembre. ¿De acuerdo? Cualquiera de las opciones. Recordad que esto es un control, como cualquier otro control. Por tanto, vale lo mismo que el control que hicisteis la semana pasada o vale lo mismo que el control que vamos a hacer hoy.
valen exactamente lo mismo. No es un control que valga más, no es algo por el cual vosotros tengáis que escoger. Si tú quieres escoger hacer los 5 controles no presenciales, bien. Si quieres escoger no hacer los controles no presenciales, bien. Si quieres hacer todo, yo lo que voy a escoger son las 5 mejores notas. Por tanto, escoged los que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Y yo de vosotros los haría todos, porque es gratis. ¿Sí? Creo que por ahí se acaba la pregunta. La mayoría de preguntas vienen a cómo se va a entregar. Va a haber un Google Forms. ¿Cómo se va a corregir? Es igual que el resto de controles. Bien, mal cada pregunta. ¿Es obligatorio hacerlo? No. Si hago los controles de clase, ¿no puedo hacer este? No. Tú puedes hacer todos los controles que quieras. ¿De acuerdo? Y eso acaba el tema del primer control largo. Digo, de los controles. El segundo tema que tenía que comentar era la prueba 1. La prueba 1 ha sido programada para el día 10 de octubre, sábado. ¿De acuerdo? Es un sábado. El horario es el horario asignado por la universidad, no lo escojo yo, y es a las 10. Profe, una duda. Dime. ¿Cuántos controles eran en total que los que valían? Los 5 mejores. Ya, y los que vamos a hacer durante clases, ¿cuántos serán en total? APP 15. Ah, ya, y además los largos. Sí. Ah, ya. Más, Ok, gracias. ¿qué quieres? Si quieres hago No, un no, descuento extra. está bien, está bien. Encuentro que está bien. ¿Vale? Yo lo he dicho Era para muchas saber. veces, mi objetivo de los controles, aunque alguno de vosotros crea que es hacerle la vida imposible, martirizarlo, porque lo odio o lo que sea, no. Yo lo que quiero es que probéis, que practiquéis y que lo hagáis sin miedo a me voy a quedar con un 1. Es que tengáis el control. Sé, porque yo también he sido alumno, que muchos de vosotros lo que hacen es copiar. ¿Pero qué quieres que le haga? ¿Voy a vivir toda mi vida pensando que la gente copia? Que cada uno haga trampas con él mismo. Después llegará el día de la prueba y cuando no le dé tiempo de hacer el control, la pregunta, pues es su problema, no el mío. ¿Sí? Aunque después alegará y protestará. La idea de los controles no es que crearos presión, es de 20 tenéis que coger los 5 mejores y ni siquiera los escogéis vosotros, son los 5 con mejores notas. Sé también que por esa laxitud de presión alguno de vosotros flojeará, pero no es es algo que se me escapa, ¿vale? Vamos a lo de la prueba 1, que era lo que yo quería, lo que yo estaba hablando ahora. 10 de octubre, sábado, empezará a las 10. Durará como 1 hora y poco. 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 minutos. Los detalles exactos de cómo será la prueba os los daré a la vuelta, el 28 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque durante estos 15 días yo voy a preparar las pruebas. ¿Vale? Sí, la otra cosa. Debido a esta fecha, como la otra prueba, la prueba 2, es a principios de noviembre, el calendario ajusta a prueba 1, prueba 2 y prueba 3. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues significa que no va a haber exhibiciones y significa que las pruebas van a ser más cortas. Van a tener menos temario. La prueba 1 va a tener el temario del tema 1 y el tema 2. La prueba 2 va a tener el temario del tema 3 y del tema 4. Y la prueba 3, que es el examen final, que sucederá en la fecha del examen final, va a tener el temario del tema 5 y del tema 6. Y eso es importante que lo sepáis, porque quiere decir que no va a haber exhibiciones, pero las pruebas no van a tener tantísimo temario como tuvieron el semestre pasado. Por tanto, como siempre, hay ventajas e inconvenientes. Javiera, dime. Me parece mucho mejor esta metodología porque así uno estudia menos materia. Obviamente van a preguntar más cosas y es más específico y todo. No, en realidad Pero... esta vez vamos a intentar preguntar menos.
Ah, ok, Eh, pero es mejor voy igual a, tener menos materia. digo, lo cual va a ser un problema también, ¿de acuerdo? O sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todas las decisiones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja de esto es que las pruebas van a ser más ligeras y eso se supone que va a ir mejor para vosotros. Se supone, porque tenéis menos temario. La desventaja es que no se va a eximir nadie. Pero ya lo dije, yo no puedo, no hay una solución perfecta. Respecto al temario o al contenido, el año pasado, el semestre pasado, mi idea fue pregunto muchas cosas y al preguntar muchas cosas, pues todo el mundo puede rascar algo de algo. O sea, a lo mejor no le da tiempo de contestarlo todo porque tiene dudas o tiene problemas o no lo sabe todo y entonces se tiene que seleccionar. Pero muchos de vosotros esa idea no le gusta porque, bueno, prometí que no iba a opinar. Así que lo que voy a hacer esta vez es preguntar menos. Y eso significa que, como ventaja, no vais a tener tantos problemas de tiempo según vosotros. Como desventaja, pues os la jugáis toda a menos preguntas. Por tanto, si os equivocáis en una pregunta, el daño es más grave. Si no os da tiempo o justo esa pregunta es la que no sabéis hacer, el daño va a ser mucho más grave. ¿Por qué hago eso? Bueno, pues porque las quejas respecto a la duración son tan insistentes que yo voy a poner una prueba que yo sé que puedo hacer en 25 o 30 minutos y os voy a dar 1 hora y cuarto. Si alguien con el doble de tiempo no le da tiempo de hacerlo, es un problema, ¿vale? Pero la idea es que os dé tiempo. O sea, no voy a pedir como antes 4 ejercicios, 15 preguntas. A lo mejor hago 7 preguntas y un ejercicio. Claro, el hecho de hacer 7 preguntas y un ejercicio es que cada una vale más. Porque una cosa por la otra. Sí, pero a ver si así funciona mejor, porque también con tiempos más cortos muchos de vosotros estáis más descansados y le dará tiempo de hacerlo. Creo. Igualmente, repito, el tiempo va a la reducción de preguntas, también va una reducción de tiempo. Que nadie se crea que va a tener 2 horas para contestar 1/3 de lo que pedimos el año pasado o el semestre pasado, porque no es el caso. Voy a reducir el tiempo también de forma acorde. ¿Sí? Eso es todas las noticias que tengo yo que daros del curso. Repito, no debería de ser todo. El 29 hablaré con mucho más de todo. El 28, perdón, hablaré con mucho más detalle de cómo va a ser la prueba. Y la prueba es el 10 de octubre. ¿Sí? Por tanto, aún tenéis tiempo. No lo dejéis aparcado. Yo de vosotros haría el control para hacer en casa, o lo haría. Y lo haría quiere decir, lo haría. No quiere decir, le pediría a un amigo una hoja de Excel donde están todos los cálculos, cambiaría los números y ahí nomás. Lo haría. Haría toda la hoja de cálculo, lo haría yo. A pesar de que yo no se evalúe eso, yo lo haría. Porque os servirá para ver el nivel de cuánto vais a tener que estudiar cuando volváis de vacaciones, de la semana de receso. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Voy a empezar con el tema. Y el tema en este caso quiere decir que voy a empezar con el alisado simple, pero no voy a empezar solamente con el alisado simple. Voy a empezar con alisado simple y medias móviles. Todo junto. ¿Y por qué voy a empezar con el alisado simple y medias móviles todo junto? Pues porque el control de la semana pasada fue de alisado simple y de medias móviles y creo que el objetivo de los controles, como he dicho, no es reprobar a la gente, es que empecéis a tener la intuición de lo que se os va a preguntar y de lo que se os puede preguntar y de los cálculos que se pueden solicitar. Entonces, yo es algo que no explico en el momento, porque no forma parte de la teoría, pero sí forma parte de la inteligencia asociada a resolver una prueba, que es entender qué es lo que se puede preguntar y a su vez qué es lo que uno le pueden pedir cuando hace un pronóstico, cuando hace un método de pronóstico. Y cuando uno hace un método de pronóstico, en realidad lo que tiene son 3 tareas. Pueden pedirle una de estas 3 cosas. Uno, le pueden pedir que construya un método de pronósticos. Y esta es la pregunta grande, la larga,
y la que muy pocas veces se pide. Muchas veces en las pruebas yo os digo qué método tenéis que utilizar. Y eso es una ventaja. Igualmente hablaremos de ello porque hay alguna prueba en que se solicita que lo hagáis o se pide parte del proceso asociado a construir un método. Una segunda técnica o una segunda tarea es que se os pide que evaluéis un método de pronósticos. Esta segunda tarea muchas veces se confunde con la primera, porque en la primera una de las cosas que se acostumbra a hacer es la segunda, entre muchas otras cosas. Y también acostumbra a generar un problema en el alumnado la segunda, porque la segunda acostumbra a ser la que requiere más cálculo. Entonces, la teoría o mi experiencia previa, y corregidme si me equivoco, es que los alumnos acostumbran a pensar que el profe se complica la vida o les complica la vida y les pone ejercicios muy largos. Entonces, muchas veces el alumno, de una forma natural, va a 2. También porque 2 es la tarea más automatizable. O sea, no requiere pensar, simplemente requiere meter los datos en una calculadora, ejecutar y punto. Y eso hace que en muchas ocasiones el alumno, aunque no quiera, si no lo tiene claro, haga 2. Y ahora, el tercero es el más fácil y el que en más ocasiones se necesita en la realidad, que es, dado un modelo, hacer un pronóstico. ¿De acuerdo? Y usarlo. Entonces, para que entendamos la diferencia entre una cosa y la otra y que veáis a qué nos referíamos en el ejercicio, si vamos al control de la semana pasada, fijaros que el enunciado decía: determine el pronóstico que realizaría para periodos posteriores si se utilizara como metodología de pronóstico la media móvil de 5 periodos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta pregunta solamente se solicita esto de aquí. ¿De acuerdo? Y la respuesta a construir un método de pronósticos ha sido: me da igual lo que tú pienses, me da igual qué es lo que a ti te guste, me da igual. Eso dalo, yo como tu jefe te digo que tienes que utilizar media móvil 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que te pido que hagas. Entonces, con los datos que tienes, tu método de pronóstico, al saber que es una media móvil 5, tienes que hacer un pequeño cálculo aquí, que es el cálculo que hace la media móvil. ¿De acuerdo? Y el cálculo que hace la media móvil presupone que el pronóstico a futuro es mi estimador de nivel y mi estimador de nivel es, en este caso, el promedio de los 5 últimos valores. Y ya está. ¿De acuerdo? Si alguien tiene problemas o quiere verlo, pues yo lo que he hecho es, como siempre, me he cogido un Excel, ¿sí? Y he puesto los valores de mi enunciado. Y ahora fijaros que pasa algo que generalmente molesta a los alumnos, que es que no uso todos los datos. Mi pronóstico con media móvil 5 pues es un promedio de los 5 últimos valores. 1, 2, 3, 4, 5. 71,8. ¿De acuerdo?
Si me hubiera pedido una media móvil 7, pues hubiera hecho el promedio de los 7. Si me hubiera hecho una media móvil 2, hubiera hecho un promedio de las últimas 2. La teoría es, y repito, para eso tengo que volverme a la lámina, a mi iPad, es esto de aquí. ¿De acuerdo? Es esto de aquí. Y es importante porque en cualquier momento o en cualquier cambio, dependiendo del modelo que te pida o dependiendo de lo que te esté solicitando, tienes que entender la mecánica de esta caja que yo he representado como media móvil, que es para hacer pronósticos de nivel. Ahora, en la segunda pregunta te pediría lo mismo con un pequeño cambio, perdón, para el alisado simple. Entonces, ¿qué es el modelo en el alisado simple? Pues el modelo en el alisado simple es esta constante de alisado, que es igual a 0,2, que era igual a alfa. Y el modelo de alisado simple es muy parecido, pero tiene algunos pequeños cambios. Así que como tiene algunos pequeños cambios, lo vamos a ver. En este caso, mi modelo es un alisado simple. ¿Sí? Y en vez de utilizar esta cajita con el alisado simple, en el alisado simple seguimos teniendo lo mismo. Mi pronóstico a futuro es igual a un estimador de nivel. Y este estimador de nivel, fijaros que estoy utilizando colores diferentes, pero la misma idea para que entendáis que no se está haciendo diferente. ¿Vale? Y este estimador de nivel es alfa, que es un porcentaje multiplicado por el último valor observado, más 1 menos alfa multiplicado por mi pronóstico o mi último pronóstico. ¿De acuerdo? Y ese es el modelo de alisado simple. El modelo de alisado simple, básicamente, lo que dice es que el forecast para un periodo es alfa por la demanda del último periodo observado, por tanto el anterior, más 1 menos alfa por el forecast anterior. Ahora, generalmente la mayoría de alumnos se complican con esto de aquí. Y acostumbra a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entiendo que tiene una cierta... se está utilizando la nomenclatura de una forma un poco laxa en ocasiones y la idea de T, T-1, T+2, T-2... Oye, yo también me mareo. Entonces, yo lo que hago aquí es decir el periodo futuro y aquí el último y aquí el último. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se transformaba esto en el ejercicio. Nos decían, perdón, nos daban el valor del último periodo, la última observación, por tanto este de aquí, y un pronóstico para el periodo 7, por tanto fijaros que es el mismo periodo, que era igual a este de aquí, a este 7x5. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que para resolver este problema necesito un dato adicional aparte de este 75 de aquí, que es el único valor que voy a utilizar, que es cuál era mi forecast en 7. Y en mi caso numérico es 80. ¿De acuerdo? Entonces, este 80 que yo estoy marcando ahora en rojo y en negrita es un resumen o contiene toda la información que está aquí. Toda esta información que ahora yo voy a pintar en rojo para que no se vea,
Toda esa información ha quedado resumida en un único valor, que es este 80. ¿Vale? Y ahora, el forecast a futuro, perdonad que cometa faltas de ortografía, me ponen muy nervioso las faltas de ortografía, es alfa 0,2 multiplicado por el valor que hemos visto, más 1 menos alfa, por tanto 0,8 multiplicado por el resumen de toda la información antigua. Y me sale este 79. Bueno, pues ese es el valor que tendría que haber dado de pronóstico. ¿Sí? Y ese valor es el valor que tendría que haber dado para cualquier pronóstico futuro. Por tanto, en este caso concreto, pues para el periodo 8 hubiera sido 79, pero mi forecast para el periodo 9 hubiera sido 79, mi forecast para el periodo 10 hubiera sido 79, y mi forecast para cualquier otro periodo en el futuro hubiera sido 79. ¿Sí? Por dos motivos. Y esta es la parte que acostumbra a generar caos en el alumno, porque fijaros que si he puesto F de 9, pues ahí tendría que poner DDT 8, y no pongo DDT 8, pongo DDT 7. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Os estoy confundiendo a propósito? No, es por dos motivos. Dos, ¿vale? Motivo número 1. El cálculo de F de T y T-1 se hace con los datos disponibles. ¿De acuerdo? Por tanto, si tú estás haciendo un pronóstico a futuro después de tener información del periodo 7 para calcular el valor de cuánto venderás en el periodo 10, o sea, en el periodo 7, julio, estás haciendo un pronóstico después de tener información de julio y de hacer todo un análisis con los datos de julio, estás haciendo un pronóstico para el periodo 10, octubre, pues no puedes utilizar los datos de septiembre, porque no tienes los datos de septiembre. ¿De acuerdo? Por tanto, ese cálculo se hace con los datos disponibles. Y segundo, el modelo dice que la serie en realidad se comporta como un nivel más un azar que no se puede controlar. ¿Vale? Por tanto, este cálculo de aquí que estamos haciendo es determinar este nivel. ¿Sí? Estamos determinando mi estimación, un estimador, el valor que yo creo que tiene ese nivel, que es algo que yo no conozco, pero que me gustaría saber. Entonces, como me gustaría saber qué valor va a tener, la técnica que utilizo es hacer un cálculo que me permite ponderar de alguna manera todas las fuentes de información que tengo, que en el fondo es lo que hace una media. Una media dice, yo no sé cuál es el valor, no lo sé, pero he visto a 10 personas con este valor. Por ejemplo, quieres calcular la altura media de un chileno. Tú no sabes cuál es, coges a 10 chilenos al azar y calculas su media, y eso es una ponderación de dar un 10% a cada uno de esos chilenos. ¿Sí? Pero a lo mejor podría ser, que es el caso, que dependiendo de la tribu de origen o de la región de origen, la altura sea diferente. Y entonces digas, bueno, pues no voy a coger a 10 y los voy a calcular por igual, voy a coger a uno de la región metropolitana, a uno de la Araucanía, a uno de Antofagasta, y ahora para ponderar, en vez de hacer un tercio, un tercio, un tercio, digo, el porcentaje de la población que es de Santiago multiplicado por la altura del de Santiago. El porcentaje de la población que es de Antofagasta multiplicado por la altura del de Antofagasta, y así sucesivamente. ¿Sí? En ambos casos estás haciendo lo mismo. El modelo es el mismo, pero estás utilizando estimadores diferentes para este punto de nivel. Eso es la diferencia que hay. ¿Cómo calculas este nivel? Y eso es lo que hace esto de aquí. ¿De acuerdo?
Y esto es importante de entender porque el alisado doble y el alisado triple es lo mismo. Un poco más complejo, pero lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, siguiendo esa lógica, Sí. entonces, si me pidieran el 11, el 12, el 13, todo seguiría tomando el último valor que tengo como referencia, Hasta que te pusiera nuevos datos. aunque sea muy lejano. Hasta que te pusiera nuevos datos. Ya, ok. Claro, no tienes más información. Con la información que tienes, ¿qué vas a hacer? Pues dar esa opinión. Porque es la que puedes hacer con la información que tienes. Cuando tengas más información, actualizarás. Y ese es un problema que pasa con frecuencia en una prueba. En una prueba parece que el ejercicio es liso. Porque yo tengo que hacerlo en una hoja de papel. No puedo darte un valor y después al cabo de un mes preguntarte otro valor porque te vas a reír de mí. Entonces, a veces en el enunciado se da una parte, unas preguntas, se contestan y después se pide algo extra. Bueno, pues entonces, después de ese algo extra tienes más información. Después de tener esa más información, la cosa pues da más juego, tiene más. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo ahora he hecho mi forecast con un 79 y ahora resulta que el valor del periodo 8 es, yo qué sé, 90, las ventas del periodo 8 son 90, pues ahora mi forecast cambia. ¿Cierto? Cambia porque ahora lo que tengo que hacer es combinar este valor y este valor, el 90 y el 80. ¿Sí? Porque ahora tengo más información y como tengo más información, lo lógico es que la utilice. ¿De acuerdo? Eso es importante porque mucha gente lo que hace, y ahora voy a intentar adelantarme un poco entre comillas o descomplicar un poco, es que la gente, el cálculo que está acostumbrado a ver en una clase o en las láminas es este. Vale, pues el pronóstico es, yo qué sé, 84. Y ahora aquí hace 0,2 por esto, más 0,8 por esto. Y esto a alguno de vosotros ahora le parecerá que estoy haciendo números por hacer números. Pero aquellos de vosotros que han hecho el curso entenderán lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? Y haces toda una columna de cálculos, toda entera. Y ahora me contestas que el valor del pronóstico es este. Vale. Eso no es lo que te he pedido. Eso no es lo que te he pedido y está mal. Está mal porque no has hecho lo que yo te he pedido. Es incorrecto. Eso que acabo de hacer es algo que se acostumbra a utilizar aquí. En este punto. Al evaluar un método. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque para evaluar un método de pronóstico uno tiene que ver cómo funciona. Y como para ver cómo funciona no puede hacerlo mirando el futuro, porque no sabe qué va a pasar en el futuro, lo hace suponiendo que hubiera utilizado el método en el pasado. Y entonces puede calcular, por ejemplo, el error. ¿Sí? Repito, esto que he hecho ahora a alguno de vosotros le va a parecer que me he saltado, que he hecho una cosa súper rara. No os preocupéis, lo voy a explicar con más detalle. Lo único que quiero es que os quede la idea general. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Me falta una cosa por intentar explicar del alisado simple y cuando acabe el alisado simple volveremos a dar un poco, a retomar un poco la idea de qué es lo que estamos haciendo, qué es el error, cómo calculamos el punto 1, cómo calculamos el punto 2, cómo calculamos el punto 3, los 3 puntos que he dicho. El 3 es el más útil y es el que hemos hecho hasta ahora.
Vale, ahora voy a intentar explicar un poco más de lo que estamos haciendo y para ello, fijaros que esta es la fórmula que yo utilizo. Esa fórmula la vais a tener en la prueba, está en los apuntes. Hay otra fórmula que voy a necesitar y que voy a escribir aquí al lado, que es la fórmula del error. ¿De acuerdo? Y el error que yo cometo en un pronóstico es el pronóstico menos el valor real. Lo que yo decía menos lo que ha pasado. ¿De acuerdo? A mí no me gusta hacer demostraciones matemáticas. No creo que sea muy ilustrativo, pero en este caso sí que creo que es bastante importante que veáis lo que estoy haciendo. Porque ahora voy a hacer un pequeño trejemanique matemático que creo que va a quedar bastante claro, o que va a quedar bastante más claro qué es lo que hace esta fórmula y cuál es la lógica del alisado simple. Y no lo voy a hacer ni en el alisado doble ni en el alisado triple, pero lo que sí que quiero es que entendáis cuál es la lógica que hay detrás para que la podáis entender qué estáis calculando y por qué lo estáis calculando. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta ecuación de aquí y lo primero que voy a hacer es que fijaros que esto es el error en el periodo t, pero el error en el periodo t-1 hubiera sido esto. ¿Sí? Si alguien se pierde en la transformación, que me avise. Y esto de aquí lo puedo manipular para escribirlo así. Y de nuevo, esto no es que os lo vaya a pedir, creo que es importante que entendáis la lógica. No os lo voy a pedir en ningún momento, pero es importante la lógica porque hará que os equivocáis, o entendáis mejor lo que estáis haciendo. ¿Vale? Ahora fijaros este d de t-1 que está aquí. Por tanto, yo lo que puedo hacer es sustituir en la fórmula en amarillo. Y al sustituir en la fórmula en amarillo, lo que queda es esto. ¿Sí? Y ahora fijaros que hay alfa por f de t-1 más 1 menos alfa por f de t-1. Por tanto, lo que puedo escribir es f de t-1 menos alfa por el error de t-1. ¿Sí? Y ahora fijaros esta parte de aquí, porque es relativamente curioso. Lo que te está diciendo esta fórmula, que ahora pinto en rojo, es que el pronóstico que voy a hacer en un periodo concreto, mi creencia de qué es el modelo en un periodo concreto es mi creencia de qué es el modelo en el periodo anterior, o lo que tenía con información anterior, menos un cambio, que es esto de aquí, este cambio de aquí, que corresponde a cuánto me he equivocado multiplicado por una constante que en ocasiones se llama constante de aprendizaje. ¿Sí? Así que fijaros que en el fondo lo que dice esto es que si yo creía que mi modelo era nivel igual a 30 y el valor nuevo que observo es igual a 30, ¿sí? Entonces mi nuevo modelo sigue siendo 30. Ahora bien, si el valor nuevo que observo es 35, todos vosotros me diríais que seguramente mi nuevo modelo debería ser mayor
de 30. Y si el nuevo valor que observo es 20, pues lo que debería de pasar es que mi nuevo modelo debería ser menor que 30. ¿Cuánto mayor, cuánto menor? No lo sabes. Pero tu intuición te dice que debería de ser menor, porque si me equivoqué diciendo de más, la próxima vez diré de menos. Y si me equivoqué diciendo de menos, la próxima vez diré de más. ¿Cierto? Y ahora, si os vais aquí y sustituís, fijaros que pasa exactamente eso. Si yo creía que f de t era 30, si este número de aquí yo había dicho que era 30 aquí, y en realidad había un 35, me he equivocado de 5 de menos, por tanto, actualizaré en menos, por tanto más, actualizaré haciendo que esto sea más grande. Sin embargo, si yo creí que me pasaba, era 30 y en realidad fueron 20, fijaros que ahora el error es de 10 de menos, pues lo que voy a hacer es restar alfa por esos 10 que me he equivocado y disminuir el tamaño de mi próxima observación. ¿Sí? Por tanto, fijaros que en el fondo, el alisado simple básicamente es un método que va tanteando. ¿Que la he acertado? No hago nada. ¿Que me he equivocado porque yo había dicho que iba a ser más de lo que realmente ha sido? Pues bajo el valor. ¿Que me he equivocado porque yo he dicho que iba a ser menos de lo que realmente ha sido? Pues subo el valor. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha entendido qué es lo que estoy haciendo? El cálculo que estoy haciendo. En el fondo, mi cálculo lo que está haciendo es agrupar todos los cálculos de diferentes ponderaciones de los valores que tenía y, en este caso, las ponderaciones que estoy haciendo intentan dar mayor valor al último elemento y después tienes todo un peso para los históricos, para todo lo que haya pasado en el pasado, hasta la, yo qué sé, hasta la primera cruzada. Todos los demás valores quedan concentrados en uno, más la aportación del nuevo, y esa diferencia en realidad lo que está calculando es el error que ha habido. Se me he equivocado. ¿De acuerdo? Muy bien. To wrap up, porque esto puede ser un poco complejo. Y de nuevo, para intentar aclarar en resumen, posibles errores que que acostumbran a suceder. Alisado simple. Media móvil. Los dos son métodos que buscan encontrar un estimador del nivel. ¿Vale? Y como no conozco el valor, pues voy poniendo una estimación. ¿Sí? Y esa estimación de nivel se hace pensando en dar mejor valor o más importancia a valores recientes que a valores antiguos. ¿De acuerdo? Como malus, esto es más complicado que una media. O que un promedio, que también funcionaría. Podríais hacer un promedio para esto. Como bono, como bonus, si hay cambios, en la serie, el método los detectará. Y esto es importante porque
Generalmente uno hace, bueno, la estimación es, mi modelo es Miguel. Y entonces dice, mi modelo se comporta más o menos como esto. Y dice, bueno, pues ojalá siempre pase esto. En realidad es mucho más frecuente que tus modelos sean un poco más como esto. ¿Sí? No lo suficientemente diferentes como para no pensar que son nivel, pero sí lo suficientemente diferentes de que no son una recta plana. ¿Cierto? Entonces, el alisado simple funcionará mejor con estos métodos que con estos o con estas series. ¿Sí? Por eso lo hacemos y por eso lo utilizamos en vez de un promedio. Mejora el promedio en el hecho de que si resulta que la serie realmente tiene algún tipo de pequeño cambio, pues el alisado simple lo detecta, el promedio no. Por eso preferimos el alisado simple al promedio. Y por eso explicamos el alisado simple a la hora de hacer un análisis de series de tiempo. Porque si bien a nivel matemático el modelo es el mismo, a nivel práctico hay pequeñas variaciones que el alisado simple asimila y el promedio no asimila. Por eso explicamos, el método. Por eso lo explicamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí del alisado simple? Por favor, ¿alguna duda? Profe, Constanza, te contesto la pregunta que me has hecho en el descanso, ¿de acuerdo? Dime, Josefa. sí, con respecto a lo que dijo antes, como 2 diapositivas atrás que estaba explicando... Cultures in ahí se me China, fue. Dime. Como el nuevo error, Egypt, el Sí. anterior, el anterior. Ahí, ¿Está aquí? que dice, mi nuevo, la de los colores con rojo, esa. India, Mi nuevo modelo debería ser mayor de 30. Sí. Y el nuevo valor que tendría que usar no sería el 35. Como que ahí No, tendría que ser algo entre 30 y 35. ¿Por qué debería de ser algo entre 30 y 35? Es que, Pues porque el nuevo valor que Exacto. observo es como es mayor lo que que 30. de verdad era. Es el valor que observé ese día. O sea, tú imagínate, voy a ponerte un ejemplo más grande, ¿de acuerdo? Y entonces suponte que tú tienes lunes, martes, miércoles y jueves, ¿de acuerdo? Y tienes un histórico de no sé cuántos días, de a lo mejor de 3 meses. Entonces tú llegas a este valor de aquí, a este miércoles, y tu modelo decía que tu forecast, tus ventas esperadas día a día eran 30. Que tú esperabas vender el jueves 30. Y el viernes, y el lunes, y el martes, y el miércoles, todos los días esperas vender 30. ¿De acuerdo? Y ahora resulta que llega el jueves y el jueves no vendes 30. El jueves vendes 35. Entonces, tú lo que dices es, uy, me he equivocado. A lo mejor en vez de decir 30, lo que haría, tendría que hacer una mezcla de este valor con este valor. ¿Sí? Y fíjate que este valor es las ventas, el valor en rojo es las ventas del jueves, la información asociada a las ventas de un día, y este valor en negro es la información asociada a todos los días del pasado. ¿Sí? Entonces, fíjate que si en realidad te estás haciendo si te olvidas del 30 y te pasas al 35, te estás olvidando de la información de a lo mejor 2 años de ventas por un único día. Estás dándole mucha importancia a un día respecto a lo mejor 2 años de venta, o 3 meses, o 7 meses. Entonces, la idea es, voy a darle un valor a este 35 y un valor a este 30. ¿Sí? Ya. Y ese valor es como una especie de ponderación. Es una ponderación que le da, cuanto más grande es alfa, más importante es el pasado reciente y menos importante es el pasado. Y cuanto más chico es alfa, más importante es el pasado y menos importante es el presente. ¿De acuerdo? Por tanto, no Sí. es que tengas
Lo que sí que tienes que saber es que si era 30 y después te ha salido un 35, pues te has equivocado diciendo de menos, pues tienes que aumentar ese 30. Igual que si en vez de salir un 35 hubiera salido un 20, pues quiere decir que tu teoría dice que te has quedado corto y entonces pues intentarás hacer más pequeño ese 20. ¿Sí? Profe, Dime, Sí, Agustín. Marina. ¿puedes repetir lo que dijo del alfa? Por favor, entre más Sí. chico, más... Mira, te lo voy a poner con otro ejemplo. Ya sabéis que a mí no me gusta exactamente repetir las cosas porque puede ser que alguien lo entienda mejor de otra manera. Esta tabla la puse la semana pasada. Es una tabla del peso proporcional de cada periodo. Entonces, fíjate qué pasa cuando alfa es chico. Por ejemplo, alfa igual a 0,2. Y esto no se ve muy bien, pero lo voy a marcar así. Este es el valor, el porcentaje del total de la suma que representa el último periodo, 20%. El porcentaje total de la suma que representa el penúltimo periodo. El porcentaje total de la suma que representa el antepenúltimo periodo. Y así sucesivamente para abajo. ¿Sí? Si tú cuentas todos los DDT hasta DDT menos infinito, la suma de esos valores es igual a 1. Ahora, imagínate un alfa altísima, 0,8. El primer número, el último número, el más reciente, vale un 80% del total. El penúltimo número vale un 16%. Y el antepenúltimo número vale un 3% del total. Colabora con un 3%. Entonces, ¿qué significa eso? Pues eso significa que alfa chica da valor a toda la historia y ahora me voy a hacer pequeño porque me gusta ocupar pantalla. ¿Sí? Y un alfa grande da valor solo a la historia reciente. ¿Sí? Fijaros entre medio, que la serie va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, para cualquier alfa que se te ocurra, tú puedes hacer este ejercicio, que consiste en tomar esta fórmula e irla desarrollando. Recuerda que aquí podrías poner alfa por d de t menos 2 más 1 menos alfa por f de t menos 2. Y así sucesivamente. Podrías ir sustituyendo, un segundito, Francisco, sustituyendo, y alfa por 1 menos alfa por alfa, haciendo los valores, te saldrían estas tablas de aquí. Vamos primero a Francisco y después a Cristian. Dime, Francisco. Entonces, ¿cómo sabemos qué alfa ocupar para cada modelo? Ahí volvemos a la clave. O sea, porque me imagino que para un modelo de pocos valores hay que ocupar un alfa más grande, ¿no? No. Ahí volvemos a lo mismo. Eso es la pregunta al 1. Y si te fijas, la pregunta al 1 yo no la he metido. Yo he dicho, esto normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces utilizas algo o cuántas veces construyes algo? Pocas veces. Pues pocas veces lo haces y muchas veces lo usas. Por tanto, fíjate que para mí es mucho más importante que entiendas qué está haciendo el método que no que entiendas qué valor de alfa tienes que usar. Ya, el valor de alfa básicamente lo que representa es la importancia que tú le das al presente o al pasado. Es como el número de periodos que utilizas con una media móvil. Si te importa o crees que tu método es un método muy estable, como por ejemplo la venta de pan, se usa un alfa chica, alrededor de 0,1, alrededor de 0,1. Si tu método crees que es un método muy variable y que tiene mucha aleatoriedad y es muy difícil de controlar y cambia con mucha velocidad, se usa un alfa grande. Pero un alfa grande es 0,3. ¿Sí? Generalmente, sí. alfa está entre 0,1 y 0,3. Igualmente, cuando acabe de contestar a Cristian, voy a hablar un poquito de lo que a ti te importaba. ¿Cómo escoges alfa? Ya, perfecto. Gracias. Cristian.
Sí, entonces respecto a esa lógica, por ejemplo, en el caso del 35, si ese valor se repitiera por 2, 3 días seguidos, ya se perdería el modelo entonces. ¿Perdona? Que si lo que le está apuntando Josefa del 35, si ese se repitiera por 2 o 3 días seguidos, se perdería el pasado del modelo, ¿no? No, lo que pasaría es que el 35 pesaría mucho. Mira, imagínate que tú tienes un 30, ¿vale? Tú hiciste un pronóstico por 30, ¿vale? Y la observación que obtienes es 35, ¿vale? Voy a utilizar una alfa cualquiera, alfa, 0,2. Y esto sí que lo voy a hacer bien porque quiero que la fórmula se traslade, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo con dólares y demás para que ahora yo pueda estirar la fórmula. ¿Sí? Y ahora, imagínate que el valor es 35 muchas veces. Entonces, este método va a tirar acercándose a 35. ¿De acuerdo? Pero si yo utilizara, en vez de alfa 0,2, utilizara alfa 0,6, pues se acercaría mucho más rápido. Y si utilizara alfa 0,1, pues se acercaría mucho más lento. ¿De acuerdo? Y si lo que va pasando es que esto va variando, fijaros que lo que va haciendo es adaptarse. ¿De acuerdo? Lo que va haciendo es adaptarse al valor. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Él lo que va haciendo es que él dice, oye, yo quería un 30. Uy, ha salido un 35, pues voy a modificarlo. Ahora va a ser 30,5. Uy, ha sido 30, me he pasado. Bueno, pues entonces lo bajo un poquito. Uy, ha salido 31, me he quedado corto. Ah, pues entonces lo sumo un poquito. ¿Cuánto es un poquito? Dependiendo de esto. Si pones un 0,5 es un muchito. Y si pones un 0,05, pues es un poquito. ¿De acuerdo? ¿Lo ha entendido Cristian? ¿Lo ha entendido Francisco? Que tienen la mano alzada. Sí, profe. ¿Sí? Sí. En el fondo, siempre es lo mismo. Los métodos de alisado simple es como calcular un promedio, pero es un promedio con un poco más de inteligencia. Es un promedio que dice, oiga, si ahora resulta que yo creía que era 30 y todos los siguientes son 40, voy a poner un ejemplo súper exagerado, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo ultra. ¿De acuerdo? Y ahora, esto era el pronóstico. Y ahora aquí he estado calculando, pues, cuál será el pronóstico a futuro. Muy bien. Y ahora hago todo el este. Y ahora lo tiro para acá. Fijaros que este método, incluso con un alfa chiquitita, ha detectado poco a poco que esto tenía que pasar de 30 a 40. Lo cual es lógico. Y si en vez de esta alfa chiquitita hubiera puesto un alfa muy grande, pues fijaros que muy rápidamente hubiera pasado a valores muy cercanos a 40. ¿Sí? Sin embargo, si yo hubiera hecho un promedio, fijaros la diferencia en la velocidad de acercamiento al 40. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque valora por igual el pasado que el presente y no tiene lógica. Tiene más lógica que si ha habido un cambio, pues que lo que valore sea el presente. O sea, si ha habido 10 40 seguidos, lo lógico es que el valor sea muy cercano a 40. A pesar de que a lo mejor antes ha habido 30 seguidos. ¿De acuerdo? Es por eso que se utiliza alisado simple. La idea básica del alisado simple es, voy a dar más peso al presente que al pasado.
¿De acuerdo? Y la cantidad de peso que le doy al presente respecto al pasado es esa alfa. Si yo uso un alfa muy grande, le estoy dando muchísimo peso al presente, lo cual también es malo, porque hay un principio en historia que dice que toda aquella gente que no sabe historia está condenado a repetir los errores del pasado. Bueno, hay que darle un valor al pasado, pero un valor justo, no todo el valor. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué en ese ejemplo que puso al lado dijo que estaría malo? Porque estoy calculando un promedio. Aquí estoy diciendo, tomo... No, el que puso arriba a la izquierda, el amarillo. ¿Y qué he dicho que estaba malo? Dijo que eso no se podía hacer, donde está el 74. Que esto no es lo que yo he pedido. Yo lo que he dicho es que no puedes coger, y cuando yo te pido este ejercicio, que lo hacéis, ¿eh? O sea, ya sé que ahora parece que es imposible y que el profesor lo está inventando y que es un agorero y que lo dice para meterte miedo en el cuerpo, lo que quieras, me da igual, he oído de todo. Muchos de vosotros, yo le pido el ejercicio 3 y en vez de hacerme el ejercicio 3, me construye un método de pronóstico completo. Y para construir un método de pronóstico completo es cuando uno hace ese cálculo que tenéis a la izquierda. En realidad te hace un cálculo parecido al que tenéis en la izquierda. Parecido. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, pues esto es lo que hay. Y dice que ya está. Y entonces cuando yo le pongo un 0, porque yo le pongo un 0, porque le he pedido una cosa y me hace otra, él se queja, o ella. Y me dice, pero profe, es que yo he hecho un montón de trabajo, he resuelto el mismo problema. Bueno, no me voy a meter en discusiones estériles. ¿Sí? Me quedan 5 minutos y esos 5 minutos los voy a dedicar a contestar el problema 1. Y fijaros la importancia que le doy al problema 1, ¿sí? Que es, ¿cuál es el mejor valor de alfa? Porque eso sería construir el modelo. Tú ves la serie y dices, esta serie es un alisado simple. Y entonces tú tienes que escoger un valor de alfa, no sabes qué valor de alfa escoger. Es lo que haría en el apartado 1. Entonces, para hacer eso, lo que tendrías que tomar es, tomas esto, ¿de acuerdo? Le vas a hacer así, no es verdad que sea exactamente esto, tienes que ponerlo así. Aquí tienes la observación. Y ahora, este método necesita un pronóstico inicial. Por tanto, fijaros que este es el inicial. Y es un número que tú tienes que decir, igual que tienes que decir esta alfa. ¿De acuerdo? Esos dos números son lo que define el método de pronóstico de alisado exponencial simple. El valor inicial de pronóstico y el valor de alfa. Entonces yo por comodidad voy a poner estos valores. Y ahora fijaros que con ese valor inicial de pronóstico, mi pronóstico para el periodo 1 hubiera sido 80. Y mi pronóstico para el periodo 2, suponiendo que esto no lo conozco. ¿De acuerdo? Yo no conozco esto, pero suponiendo que he tenido un 84 y que mi pronóstico anterior había sido un 80, mi valor de pronóstico para aquí hubiera sido $F, $1, la alfa, multiplicada por el valor de la observación, más 1 menos la alfa, multiplicado por el pronóstico que tenía. Y esto es lo que yo hubiera pronosticado, sin tener en cuenta esto. ¿De acuerdo? Y entonces se me hubiera revelado este valor. Y lo que hubiera hecho, dime. Como un resumen, ¿no? Es que ahí es lo que yo hubiera pronosticado para el periodo 2 o para el periodo 3. Y claro, lo que yo hubiera pronosticado para el periodo 2 hubiera sido este valor, 80,4. Y ahora resulta que el valor que ha salido es este. ¿Sí? Y ahora cuando ha salido este valor yo tendría que rehacer el cálculo. ¿Y cómo lo volvería a hacer? Pues sería 0,1 por 37 más 0,9 por 80,4. ¿Sí? Y ahora cuando hubiera tenido este valor, hubiera observado este valor, me hubiera aparecido este.
Y hubiera dicho, uy, me he vuelto a equivocar de mucho. 0,1 por 54 más 0,9 por 76,06. Y ahora fíjate que hubiera obtenido este valor y se hubiera revelado este. Y hubiera dicho, uy, sigo pasándome. Uy, me he quedado corto. Bueno, pues lo aumento un poco. Uy, me he vuelto a quedar corto. Y mira, esta vez casi me he quedado muy cerca. ¿Sí? Y aquí he hecho todos los cálculos. Un segundito, Javiera. He hecho todos los cálculos. Fijaros que he hecho todos los cálculos, porque ahora lo que podría hacer es como, ¿qué error hubiera cometido? Pues el error es el pronóstico menos la observación. ¿De acuerdo? Ese es el error que he cometido en cada uno de los pasos. Javiera, te he cortado. Ahora sí que puedo parar y me explicas lo que querías, me preguntas lo que querías preguntarme. El pronóstico del 80, ¿ese nos lo dan? No, fíjate que hay dos cosas en amarillo. Ajá. ¿Sí? Esas son las dos cosas que definen el modelo. Entonces, si yo te pregunto 3, yo te doy esos valores. En realidad ni siquiera te doy este valor. Generalmente te doy este valor de aquí. Y por tanto, tú te puedes olvidar de todo esto. Si no, yo te tengo que dar, o el modelo queda definido por decir que es un alisado simple que tiene un valor inicial de pronóstico y un valor de alfa. ¿De acuerdo? Y si hacéis eso, entonces tenéis que hacer toda la secuencia de cálculos que he hecho ahora. ¿De acuerdo? Y en esa secuencia de cálculos, dime. ¿El segundo 80, cómo sería? Bueno, pero es que si tu valor inicial era 80, ¿cuál es el pronóstico que harías para el periodo 1? Pues 80. Pues ese es el valor que has pronosticado. Y ahora, has pronosticado 80 y ha pasado 84, te has equivocado de 4, por tanto rectificas y haces 80,4. Y así sucesivamente hasta aquí. Y el pronóstico que harías para el futuro, para cualquier periodo futuro, sería este valor de aquí. ¿Sí? En el periodo 8, periodo 9, periodo 10, periodo 11, periodo 12, periodo 88, hasta que no tengas más información, sería este 74,77. ¿Sí? Pero aún no hemos acabado, ¿eh? Aún queda un punto. ¿Preguntas? ¿No? Voy a hacer el descanso ahora, que da justo a tiempo. Volvemos a la 1. Aviso, el ejercicio de la 1, el control de la 1 de esta tarde, digo, de este segundo bloque, el alisado doble y el alisado triple son muy aburridos y son muy farragosos de cálculo. Teóricamente no aportan nada respecto al alisado simple. Y eso hace que generalmente el ejercicio lo haga, o el control lo hagamos juntos. Yo voy a hacer el control con vosotros. Por tanto, todo el segundo bloque va a ser la explicación de lo que me queda aquí, alisado doble, alisado triple, y el alisado doble y el alisado triple lo veremos con un ejercicio que será el control del día. ¿De acuerdo? Así que os pediría que llegarais puntuales a la 1 para poder empezar puntuales con el control. Y dicho esto, nos vemos en 20 minutos. Constanza, tu pregunta. ¿Cuánto durará la prueba? Entre 1 hora y 1 hora y media. Más cercano a 1 hora que a 1 hora y media. ¿De acuerdo? Yo ahora mismo estoy trabajando bajo la hipótesis de que la prueba durará 1 hora y 10 minutos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues nos vemos en 10 minutos. Recordad que yo me voy 10 minutos, descanso un rato y después vuelvo, contesto correos y cualquier otra duda que tengáis. Muchas gracias y hasta dentro de 10 minutitos.